Muy bien, mis queridos beneficiarios, vamos a empezar con el tema a trabajar, ¿sí? Con este lindo información, materiales que se les ha conseguido para poder compartir un tema muy importante llamado incumplimiento de la obligación alimentaria. Espero su atención para poder compartir esta información muy importante. Listo. Lo que con respecto al tema incumplimiento de la obligación alimentaria. Bien, ¿qué nos da a conocer este gran tema? Que debe tenerse en cuenta que los alimentos es todo aquello necesario. ¿Para qué es necesario los alimentos? Para poder, para poder incluso los alimentos que se dan en casita es necesario para poder cubrir también lo que es la alimentación de los niños, de los menores de hogar, su vestimenta, su educación. También es bueno y reconocer también lo que debemos tener en cuenta, lo que es mantener a sus hijos, ¿no? Por ambas partes, ya sea por la madre y por el padre, y del cual también se debe tener en cuenta la instrucción y la capacitación para el trabajo, la asistencia médica y recreación. También se puede considerar los gastos del embarazo y el parto en caso de que el niño todavía no haya nacido. Y listo, aquí también tenemos en cuenta que los alimentos es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, ¿sí? Ya que está estipulada en nuestra Constitución Política del Estado peruano, que establece que no hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por el incumplimiento de deberes alimentarios. El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada, con el derecho con el derecho fundamental de toda persona no padecer de hambre. Aspecto del derecho de los alimentos. Hay dos aspectos. Uno es sustantivo, que es reglamentado en el derecho civil, y otro que es adjetivo, que es reglamentado en el derecho procesal. El derecho civil trata de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas con el título 8 del libro primero de las personas, y el derecho procesal trata de la materia ley 14.908 sobre el abandono y pago de pensiones alimenticias. Parte de la obligación alimenticia es donde el deudor denominado alimentante es obligado a proporcionar los alimentos, y el acreedor llamado al alimentado o alimentario es aquel que tiene el derecho a percibir los alimentos. Bien, la clasificación de los alimentos. Según tengan su origen, fuente en la ley, en la voluntad de sus partes, pueden ser forzosos, que son aquellos que la ley obliga a pagar a ciertas personas en beneficio, ¿no? En beneficio de sus hijos, ¿ya? Incluso, bueno, son forzosos también, como les había manifestado, que son aquellos que la ley obliga a pagar a ciertas personas en beneficio de otras también ciertas y determinadas en las condiciones que la propia ley establece. También la clasificación de los alimentos son voluntarios. Son los que se otorgan graciosamente por testamento o por donación entre vivos. Importa una liberalidad del testador o donante. Bien, seguimos hablando con respecto a la obligación alimentaria. Es una obligación recíproca de alimentos. La obligación recíproca de alimentos es por parte de ambas partes, los cónyuges, mamá y papá. Y también los ascendientes y descendientes, de ser el caso que no existan alguno de los integrantes de los cónyuges, se tiene en cuenta que los ascendientes y descendientes también son partes obligadas de sustentar dicha obligación de alimentos, ¿no? Por los alimentantes, por las personas de menores de edad, incluso son por personas con cierta discapacidad, y conlleva también a los hermanos.
Dado el caso, cuando no exista ambas partes como son los cónyuges, mamá y papá, por ciertas razones, accidentes, fallecieron, los niños suelen estar a cargo de los ascendientes y los descendientes como los hermanos familiares cercanos para poder atenderlos y apoyarlos. La demanda de alimentos. Es el proceso tendiente a obtener un reconocimiento judicial que disponga el monto de una pensión alimenticia a favor de quien lo necesita. Es importante destacar que, así como el derecho de acción se materializa en una demanda, la obligación alimentaria lo hace a través de la pensión de alimentos, cuyo monto a fijar está sujeto a un criterio de proporcionalidad, según las necesidades de quien pide alimentos y los ingresos de quien está obligado a prestarlos, conforme lo expresa el artículo 481 de la Constitución. Sí, a ver. La obligación alimentaria deriva de un mandato legal al existir una ley que impone a ciertas personas a proveer de alimentos en beneficio de otras. Tal es el caso contemplando del artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes, cuando indica que la obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos o lo regulado en el artículo 474 del Código Civil. Bueno, al señalar que deben alimentos recíprocamente los cónyuges, los ascendentes y descendentes o los hermanos, cuya obligación alimentaria se tiene en cuenta como obligados a los cónyuges, como primeros obligados son los cónyuges o concubinos. Se tiene en cuenta también los ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. La obligación subsidiaria, la del patrón, del deudor alimentario, cuando oculte la información al juez, respondiendo solidariamente con el deudor de los daños y prejuicios que se causen al acreedor. Y la forma de cumplimiento son las pensiones en efectivo, incorporación de acreedor al hogar del deudor. La obligación de alimentaria también tiene como característica que es recíproca, personalísima, subsidiaria, proporcional, a prorrata, irrenunciable, imprescindible, intransmisible, incompensable, embargable, intransferible. Las garantías de aseguramiento tenemos como en cuenta dichas garantías: la hipoteca, prenda, depósito o finanza. Terminación o suspensión según el caso: falta de medios de deudor, cesar la necesidad del acreedor, violencia familiar o injurias graves al deudor, conducta viciosa o falta de dedicación al trabajo, abandono del hogar sin causa justificada, mayoría de edad. La terminación o suspensión de la obligación de dar alimentos se dan los siguientes supuestos: el deudor carezca de medios para darlos, el acreedor deje de necesitarlos, el acreedor mayor de edad incurre en violencia o injuria que en manera grave a quien debe proporcionarlo. También se tiene en cuenta aquí que se dan los siguientes supuestos: la terminación o suspensión de alimentos. Es en cuanto a la obligación de dar alimentos también a quienes. Bien, vamos a ver aquí a quienes más. Muy bien. Siguiente diapositiva. Listo. A la necesidad de los mismos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación en el estudio o por parte del acreedor alimentario mayor de edad. El acreedor abandone sin causa justificada al hogar que fuese incorporado sin consentimiento del deudor alimentario. El menor deje de serlo y adquiera la mayoría de edad, y los obligados a alimentarlo sean los hermanos o parientes colaterales. ¿En qué casos del pariente obligado puede negarse a dar alimentos? Cuando hubiere otro pariente obligado antes que el segundo orden de prelación, o también cuando su situación económica no se lo permitiera. Existen diversas preguntas frecuentes que se realizan con respecto a ese tema. ¿No está casada con el padre de sus hijos? ¿Puede iniciar la demanda de alimentos?
Claro que es posible, ya que todos los hijos tienen el derecho a recibir su alimento. Cabe señalar que hoy en día no existe diferencia entre los hijos nacidos dentro de un hogar, ¿sí? O fuera de un hogar, o dentro de un matrimonio como fuera de un matrimonio. Se le puede demandar alimentos si el hijo no está reconocido. Así es, claro que es posible demandar por alimentos a pesar que el padre no haya firmado la partida de nacimiento, pero se debe presentar además de los requisitos como la partida de nacimiento y otros cualquier documentos que acredite la relación que tuvo la madre con el demandado. Además necesita un mínimo de 2 testigos que sepan la relación que tuvo la demandante con el demandado. ¿Hasta cuánto están obligados a mantener los hijos? Hasta que cumple con la mayoría de edad. Subsiste la obligación de proveer alimentos para sostenimiento de los hijos o hijas solteros mayores de 18 años y mientras cursen estudios con éxito en alguna institución o universidad. Y también es factible en el caso que los hijos son mayores de edad y tienen alguna enfermedad mental o física. Bien. ¿Qué pasa si el padre del niño no tiene ingreso fijo? De todas formas, el juez debe tener que fallar calificando toda la información que usted le proporcione en su momento al presentar la demanda, que por ello es fundamental juntar todos los gastos que tenga por la manutención del menor. El juez fijará un monto de la pensión de acuerdo a la cantidad de ingresos que tiene el padre y los gastos que tiene el menor. Para ello también es bueno corroborar, ¿sí?, dicho procedimiento con sus medios probatorios, fotos, boletas, que den a conocer cuáles son los ingresos de la persona a quien se le va a denunciar por alimentos. Y tenemos como conclusiones que el obligado que no cumple con prever alimentos en favor de sus hijos es un trabajador dependiente, lo que presupone que aquel ha celebrado un contrato de trabajo a fin de presentar servicios, en este caso al Estado, percibiendo mensualmente una remuneración. El progenitor que incumpla con la obligación alimentaria, lo que se traduce que el obligado no facilite la pensión de alimentos a su hijo debidamente acreditado, que el Estado extinguirá el vínculo laboral que mantiene con aquel y por lo tanto dejará de percibir mes a mes su respectiva remuneración. Así es, entonces es todo en cuanto al tema que se les ha compartido. Bien, espero su presencia para la siguiente actividad. Es otro tema informativo que se les va a compartir. Se les agradece por su presencia. No sé por parte de ustedes existe alguna aportación referente a este tema que hemos trabajado.